Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y continuamos el día de hoy con el estudio de la carta de San Ignacio a los Efesios. En esta ocasión el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Qué temas vamos a considerar? Bien. El creyente, ¿puede separarse de Cristo? ¿Hay elementos que indiquen en la Biblia y en la patrística que el creyente está permanentemente unido siempre, por siempre, jamás? ¿O hay elementos que puedan realmente separar al creyente de Cristo? Primera pregunta que queremos responder. Luego, la Iglesia Católica llama laicos al pueblo distinguiéndolos del orden sacerdotal. ¿Existe esta distinción en los primeros siglos? ¿Quién lo inventó esto? ¿Es de la época de Constantino o procede de la época de los apóstoles? Tercera pregunta. ¿La unidad de la iglesia es necesaria? ¿Realmente una iglesia unida, única, es el propósito de Dios? ¿Qué diferencia hay con el ecumenismo? Vamos a responder a estas preguntas, espero, a lo largo de este video. Antes de comenzar con el video, quisiera poder hacer un breve anuncio. Hay hermanos que viven en Estados Unidos y que en ciertas ocasiones han querido hacer una ofrenda económica al canal y no han podido por no saber usar Patreon o no saber usar PayPal. Lo primero que quiero decir es que aquí en la Argentina, donde yo vivo, no se aceptan donaciones de parte de PayPal. O sea, usted tiene que seleccionar la opción de pagar. Quienes usen PayPal tienen que usar la opción de pagar por algún servicio, como si estuvieran pagándome por algún servicio. No existe el concepto en PayPal Argentina de la donación por cuestiones que exceden a PayPal, sino que es un acuerdo que tienen con el gobierno de la Argentina. Quienes puedan usar Patreon no tienen ningún inconveniente, siempre se los va a tomar como donación. Y quienes no sepan usar ni Patreon ni PayPal pueden usar transferencias bancarias o Zelle. Dentro de Estados Unidos yo conozco una persona que es quien canaliza las ofrendas de esa manera y tienen que ponerse en contacto conmigo mandándome un mail a eldepósitodelafe@gmail.com y yo entonces las pongo en contacto con esta persona para canalizar su ofrenda por medio de ella. Sin más demoras entonces vamos a el tema del video. Hemos dicho que vamos a estudiar y comenzar con el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y comienza diciendo el versículo 2 del capítulo 3. Mas, como quiera que la caridad no me consiente callar acerca de vosotros, de ahí mi propósito de exhortaros a que corráis todos a una con el pensamiento y sentir de Dios, pues Jesucristo, vivir nuestro, del que nada ha de ser capaz de separarnos, es el pensamiento del Padre, al modo que también los obispos establecidos por los confines de la tierra están en el pensamiento y sentir de Jesucristo. Antes de comenzar a explicar este versículo, quiero decirles que nosotros tenemos una serie de estudios sobre San Ignacio de Antioquía, que es correspondiente a toda la serie de estudios que estamos llevando. Les voy a dejar aquí a mi izquierda el link del enlace a la lista de reproducción de esos estudios y ustedes van a estar viendo aquí a la derecha la captura de la miniatura del primero de esos videos. También quiero decirles que no solamente tenemos toda una serie de estudios sobre San Ignacio de Antioquía, sino que también tenemos los audiolibros grabados en este canal con la generosa voz del padre Javier Olivera Rabasi, quien se ofreció para poder grabar estos audiolibros. Entonces les dejo aquí la lista de reproducción con las cartas de San Ignacio de Antioquía y aquí la miniatura de esos videos para que ustedes puedan reconocerlos si los encuentran en mi canal o si YouTube se los propone. Ahora sí, entonces, capítulo 3, versículo 2 de la carta de San Ignacio a los Efesios. Dice San Ignacio: vivir nuestro, del que nada ha de ser capaz de separarnos. Yo me hice esta pregunta: ¿nada ha de ser capaz de separarnos? ¿Es una expresión absoluta donde no existe absolutamente nada que pueda separar al creyente de Cristo? ¿O es una expresión que en un contexto dado significa que dentro de ese contexto nada puede separarnos y hay cosas que sí pueden llegar a separar a un creyente de Cristo? Bueno,
Debemos asociar dos cosas para comprender y responder esto. Primero, el tema de permanecer unidos o separados de Cristo con la enseñanza del mismo Señor Jesucristo y de los apóstoles de permanecer en Él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Esta afirmación del apóstol San Juan significa simple y llanamente que para permanecer en Dios es necesaria la obediencia a sus mandamientos. Ahora, ¿puede un cristiano pecar y aún así permanecer en Cristo? Bueno, solamente cuando esos pecados son lo que la iglesia llama pecados veniales, o lo que el mismo apóstol San Juan en esta misma carta llama pecado no de muerte. Ahora, existe otra categoría de pecados llamados los pecados mortales o los pecados de muerte, como le llama el apóstol Juan, que son los que sí separan a un creyente de Cristo. Entonces debemos hacer la distinción. Hay ciertos aspectos o áreas de la naturaleza o de la vida propiamente dicho en este mundo que no son capaces de separarnos de Cristo. Cristo no se va a separar de un creyente aún a pesar de esas cosas. Ahora, hay otras cosas como el pecado mortal que sí produce la muerte de ese creyente. Ahora, ¿muerte cuál? La física no, la espiritual. Y recordemos que la muerte espiritual es la separación. Es separación. Ese es el significado de muerte. Por eso donde hay divisiones no está el Espíritu Santo. No, es incompatible hablar de protestantismo y hablar de iglesia donde está el Espíritu Santo, porque donde hay separación, donde hay muerte, no está el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que la iglesia tiene el Espíritu Santo morando en ella? Porque todavía permanece unida. Porque todavía permanece unida. Y es porque justamente la iglesia guarda los mandamientos de Cristo, que el Espíritu Santo permanece en Cristo. Pero cuando un miembro comete pecado mortal, entre los muchos cuales está incluido el de herejía, ¿sí? No solamente el homicidio es pecado mortal, no solamente el adulterio o la fornicación es pecado mortal, también la herejía es pecado mortal. Y por favor vayan y lean Gálatas capítulo 5 versículos 19, 20 y 21 y se van a encontrar con una lista de pecados que dice el apóstol Pablo: los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, son pecados que quienes los cometen que se separan de Cristo, y entre esos pecados está la herejía, las divisiones, los cismas. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces, por negativa, el que no guarda los mandamientos, cometiendo particularmente estos pecados mortales, ya no permanece en Dios. Y en esto sabemos que todavía Dios permanece en nosotros, dice el apóstol Juan, en que podemos ver que el Espíritu Santo todavía sigue obrando en nosotros. Entonces, por un lado, San Ignacio de Antioquía dice: nada ha de separarnos de Cristo. Pero por el otro lado, Juan, maestro de San Ignacio, por cierto, nos enseña de que, cuidado, sí, permanecemos en Cristo si guardamos sus mandamientos. Cuando San Ignacio está dando esta instrucción o estas palabras de ánimos de que Cristo es nuestro vivir, Cristo es nuestro vivir, por favor, no se confunde el católico. Cristo es nuestro vivir. La vida del católico procede de Cristo. Cristo, vivir nuestro, del que nada ha de ser capaz de separarnos. Cuando San Ignacio dice esa frase, está pensando más bien en lo que el apóstol Pablo enseñó en Romanos capítulo 8, verso 35. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? No nos olvidemos de cuál es el contexto en el que San Ignacio está escribiendo esta carta a los Efesios.
San Ignacio está escribiendo porque él ha sido apresado por causa de la persecución y le está escribiendo a una iglesia que está padeciendo la persecución. Entonces las palabras de San Ignacio tienen el mismo contexto que tienen las palabras de Pablo, quien estaba siendo perseguido por Nerón, y le escribe a los romanos, en donde existía la persecución de Nerón y otros también antes que él y después. Por eso el apóstol Pablo habla de quién nos puede separar. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de Cristo? Se plantea San Ignacio. ¿Nos puede separar la persecución? Es decir, el hecho de que nos vengan y nos amenacen con la espada, ¿significa que Dios abandonó a la iglesia? El hecho de que vengan los gobernantes del mundo y cierren, que le bajen la persiana, como diríamos acá en la Argentina, que le bajen la persiana a la iglesia, que derrumben las cruces de las iglesias, como pasa en China, o que reemplacen los cuadros de Cristo o de los santos con los cuadros de los líderes comunistas, ¿eso significa que Dios abandonó a la iglesia católica? ¿Significa que Dios se separó de la iglesia de Cristo, como lo afirman los protestantes? Porque los protestantes afirman, a la larga o a la corta, que Dios, Cristo, se separó de la iglesia católica. Porque ellos dicen, sí, está bien, la iglesia católica sí la fundó Cristo, pero luego se corrompió. Entonces, como se corrompió, Dios le dio el derecho a las personas de fundar nuevas iglesias. Y por eso se autojustifican en sus sectas y sus herejías. Y otros dicen, no, a la iglesia católica la inventaron en el siglo II, o otros dicen, no, a la iglesia católica la inventaron en el siglo IV, porque no se ponen de acuerdo nunca en cuál es el origen de la iglesia católica. No pueden saben que la iglesia católica es muy antigua, pero se inventan diferentes teorías para justificar cómo es que la iglesia católica tiene todas las tumbas de todos los mártires, tiene las reliquias, tiene pruebas, tiene escritos. La iglesia católica tiene de todo. Los escritos de los padres de la iglesia se han encontrado en conventos de iglesias católicas mayormente. Algunos tal vez en la iglesia ortodoxa, porque recordemos que la iglesia católica es también una iglesia muy antigua, que también tiene raíces apostólicas. Ahora bien, ¿puede una persecución, puede el hambre, puede la necesidad separarnos de Cristo? No, definitivamente no. Y cuando esas cosas vienen, que muchas veces es cuando el momento en el que el creyente se plantea, pero Señor, ¿nos has abandonado? Recordemos que Elías se hizo esa pregunta. Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. Señor, ¿nos has abandonado? ¿Nos has abandonado? Y la respuesta de Dios es no, me he reservado un remanente fiel, son 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hombres y mujeres que no se han dedicado a la idolatría. Bueno, en la Iglesia Católica pasa lo mismo. Es cierto que ha habido hombres y mujeres que se han corrompido, pero Dios no abandonó a Israel. Se reservó en Israel hombres y mujeres fieles. Y Dios no abandona la Iglesia Católica, se reserva dentro de la Iglesia Católica hombres y mujeres fieles. Pensemos un poquito en Israel. Era tremendo en Israel ser cortado del pueblo de Israel. Miren, al pueblo de Israel lo persiguieron, lo maltrataron, vinieron los filisteos, vinieron los persas, vinieron los griegos, todos, en diversos momentos de la historia, todos. Lo vinieron, lo machacaron, lo molieron como a trigo. Lo destrozaron. Pero Dios nunca se separó del pueblo de Israel, sino que siempre se encargó de, a pesar de los infieles, siempre se encargó de dejar un remanente de hombres fieles que guardaban los mandamientos de Dios, en quienes Dios realmente permanecía, como lo hace con la iglesia, según el mandamiento del apóstol San Juan. Ahora, estaba el pecado de excomunión.
estaba la disciplina de excomunión que sí separaba a un israelita de Dios. Y era cuando a una persona se la declaraba fuera del pueblo de Israel. Fuera del pueblo de Israel. Porque ser apartado del pueblo de Israel significaba ser apartado del pacto y de las promesas que Dios había dado a Israel. Y por eso la disciplina mayor, por así decirlo, al margen de la muerte que se practicaba, la pena capital que se practicaba en Israel, la siguiente disciplina mayor era la excomunión, cuando en Israel a alguien lo consideraban fuera de Israel, lo expulsaban, y esa persona podía después fundar otras naciones, como de hecho ocurrió. Personas de la descendencia de Abraham que fundaron naciones que reclamaban la herencia de Abraham. Recordemos que están los descendientes de Abraham, ¿sí? Que Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Y Abraham tuvo un sobrino llamado Lot. Y tanto de Lot, tanto de Esaú, como de, dijimos, Isaac e Ismael. Tanto de Lot como de Ismael como de Esaú salieron naciones que reclamaban la herencia de Abraham. Pero la promesa de Dios no se centró en ellos. Dios se centró en la descendencia, que dentro de esa descendencia había infieles, pero Dios mantuvo su promesa por causa de los fieles. Y así pasa en la iglesia de hoy. Dios permanece en la iglesia por causa de los fieles que hay en la iglesia. Y puede haber un montón de sectas que surgieron del patriarca Abraham. Como hay un montón de sectas que surgen del linaje de Pedro y de los de sus sucesores de Pedro, que se fueron separando de la iglesia, como lo hicieron los amonitas, como lo hicieron los ismaelitas, los idumeos, que procedían de Edom, o sea, de Esaú. Se fueron separando del linaje de Abraham a lo largo de diferentes siglos, pero ya no pertenecían a la heredad de Abraham. Y así pasa con la iglesia. En la iglesia, por causa de los fieles, Cristo sigue sosteniendo y permaneciendo en la iglesia católica. Y Dios no se ha apartado de la iglesia católica. Por el contrario, los que se transforman en enemigos de la iglesia católica terminan siendo cortados del pueblo, expulsados de la promesa y de la herencia que Dios le prometió a la roca, que es Pedro. Aún siendo Cristo la roca principal y fundacional, Pedro es la roca que está sobre Cristo, sobre la cual se asienta la iglesia, y también sobre los apóstoles y profetas, como declara Efesios capítulo 2, versículo 20. De manera tal que los que se apartan de la iglesia católica están en la misma situación que los idumeos, que los amonitas, los descendientes de Lot, los descendientes de... Sí, pertenecen a la familia de Abraham, pero la promesa y la heredad no es para ellos, porque se apartaron del pueblo. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? El pecado y la herejía. Porque eso es lo que declara Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21. Sí. Los pecados mortales y la herejía separan de Cristo. Los pecados mortales producen el pecado de muerte, como dice el apóstol Pablo, y la herejía transforma a un cristiano en un anticristo, como lo dice el mismo apóstol San Juan en su primera carta, ¿no? Que él dice, salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Dice, salieron y se hicieron anticristos. Muchos anticristos han salido por el mundo y salieron de nosotros, reconoce el apóstol San Juan. Entonces, ¿quién nos puede separar de Cristo? La tribulación, el peligro, el hambre, la desnudez, la espada. Bueno, Elías tuvo ese conflicto. Señor, ¿te has separado de nosotros? ¿Nos has abandonado? Ya no sales con nuestros ejércitos, dirían algunos otros.
Dice, no, yo no los he abandonado. Antes bien me he reservado un remanente fiel. Pero a los herejes, fuera. Pero a los que cometen pecado mortal, aun cuando visiblemente están dentro de la Iglesia Católica, en realidad están separados. Separados. Y ahí está la gracia y la misericordia de Dios, que se extiende tanto para los herejes que se arrepienten y quieren volver, como para los que cometen pecado mortal y quieren arrepentirse y confesar sus pecados. Para todos el sacramento de la reconciliación está disponible, porque a todos llama a Dios al arrepentimiento para volver a la unidad de la Iglesia. Entonces, las cosas materiales no pueden separarnos del amor de Cristo. Sin embargo, la herejía y el pecado mortal pueden separarnos del amor de Cristo. Y si alguien lamentablemente comete esos pecados, sepa que puede por la confesión volver a ser perdonado y ser recibido en la Iglesia de Cristo. Otra cosa que dice también acá el versículo 2. Dice, también los obispos establecidos por los confines de la tierra están en el pensamiento y sentir de Jesucristo. Y es interesante porque dice San Ignacio esto. Los obispos están en el pensamiento de Cristo. ¿Sabes por qué dice esto? No nos olvidemos de por qué San Ignacio está escribiendo estas cartas. San Ignacio está escribiendo estas cartas por causa de los herejes. Y en la mente de los herejes no estaban los obispos. Porque los herejes creían en sola escritura. Ya hemos dicho algo de eso en videos anteriores. Les puedo dejar por aquí la etiqueta para que puedan acceder al video donde hemos hablado de los herejes que combate San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver que los herejes que combate San Ignacio de Antioquía creían en sola escritura. Y San Ignacio de Antioquía combate la sola escritura. Porque los herejes no creían en la sucesión apostólica, no creían en la tradición apostólica. Los herejes se inventaban su propia teología. Yo no estoy de acuerdo con el obispo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto otro. Y se apartaban y decían, ni siquiera los obispos tengo que obedecer. Claro, estos falsos maestros no querían verse corregidos por los obispos. Entonces, dice, ni siquiera los tenían en cuenta. Pero, dice San Ignacio de Antioquía, no. Los obispos están en la mente de Cristo. Los obispos están en la mente de Cristo. Y esto es una defensa de la estructura jerárquica de la Iglesia que tanto menciona San Ignacio en sus cartas. Porque, al igual que los protestantes hoy, los herejes del siglo I decían, no existe la estructura jerárquica. Yo no tengo que rendirle cuenta a nada. Yo creo en Cristo, me fundo mi propia denominación, fundo mi propia, entre comillas, iglesia. Y como creemos en Cristo, acá creemos esto y que los católicos crean lo que quieran. Y no. San Ignacio de Antioquía está defendiendo la estructura jerárquica de la iglesia. Y por eso dice, los obispos están en el pensamiento de Cristo. Los obispos han sido un invento de Cristo y no un invento de la Iglesia, y mucho menos en los siglos tardíos. Es una defensa de la estructura jerárquica de la Iglesia ante los herejes disidentes de la Iglesia católica. Estos primeros herejes, al igual que los que hoy se conocen como evangélicos, rechazan toda forma de jerarquía en la iglesia, al igual que es lo que denuncia San Judas en el capítulo 1, verso 8 de su carta. Dice así San Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Bueno, se burlan de toda forma de autoridad. En este caso está diciendo que rechazaban la autoridad de la iglesia. Los herejes rechazaban la autoridad de la iglesia y se burlaban de la jerarquía, en este caso no eclesial, sino de la jerarquía celeste, es decir, la jerarquía de los ángeles. No creían en los ángeles. Pensemos también que eso existía entre
en la época durante el ministerio terreno del Señor Jesucristo, ¿no? Que los fariseos sí creían en los ángeles y los saduceos no creían en los ángeles. Los fariseos creían en los milagros y los saduceos no creían en los milagros. Los fariseos creían en los profetas y los salmos, y los saduceos solamente se quedaban con un canon corto de la Torá, los 5 libros de Moisés. Y podemos ver ciertas similitudes entre los saduceos y algunos grupos protestantes, en que los saduceos tenían un canon corto de lo que consideraban como inspirado, como así también tenemos a los protestantes que tienen un canon corto, habiéndole quitado 7 libros a la Biblia que usaban los apóstoles. Y también hay grupos protestantes que son bastante escépticos de muchas cosas, que son escépticos de muchos de los milagros que ocurren dentro de la Iglesia Católica, como las bilocaciones, obviamente la transubstanciación, los milagros hechos por los exorcistas en muchos casos. Son escépticos también de los milagros de infalibilidad cuando el Papa se pronuncia ex cátedra, no cuando el Papa se pronuncia en cualquier momento con opiniones personales, no. En esos momentos el Papa puede ser tan falible como cualquier persona, pero cuando en la asistencia de los obispos el Papa pronuncia ex cátedra un dogma de fe, está asistido por la gracia del Espíritu Santo y es infalible. Y los protestantes tampoco creen eso. Es decir, hay una cierta similitud entre los saduceos y algunos grupos protestantes, como también entre los saduceos y los modernistas, que son los herejes de turno con que los toca combatir hoy a la Iglesia Católica. Bueno, los herejes de los primeros siglos rechazaban la autoridad de la Iglesia, rechazaban a los obispos, y por eso San Ignacio de Antioquía habla tanto de la sujeción a la autoridad del obispo, porque los obispos están en el pensamiento de Cristo y no son un invento para que, bueno, es opcional el tema de tener obispos o no. No, la iglesia de los primeros siglos, la iglesia apostólica y de los discípulos, designó obispos y se sujetaba a los obispos. Y los protestantes de aquella época, al igual que los protestantes de hoy, no se sujetan a la autoridad de la iglesia porque simplemente no creen que sea necesaria y no creen que proceda de Dios. San Ignacio dice, no, sí procede de Dios. Los obispos están en el pensamiento de Cristo. Avanzamos al capítulo 4. Síguese de ahí, dice el versículo 1, que os conviene correr a una con el sentir de vuestro obispo, que es justamente lo que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de ancianos, digno del nombre que lleva, digno además de Dios, así está armoniosamente concertado con su obispo, como las cuerdas con la lira. Pero también los particulares o laicos habéis de formar un coro, a fin de que, unísonos por vuestra concordia y tomando en vuestra unidad la nota tónica de Dios, cantéis a una voz al Padre por medio de Jesucristo, y así os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras, como cánticos entonados por el Hijo, como cánticos entonados por su propio Hijo. Cosa por tanto provechosa es que os mantengáis en unidad irreprochable, a fin de que también en todo momento os halláis partícipes de Dios. Es tremendo este pasaje y vamos a tratar de sacar varias cosas. De nuevo, San Ignacio de Antioquía insistiendo en la distinción entre el obispo y el colegio de ancianos que se sujeta al obispo. Pero dice algo más, dice, el colegio de ancianos o presbíteros o los sacerdotes, porque el colegio de ancianos son el grupo de sacerdotes que asistía a los obispos. Los sacerdotes de la Iglesia Católica están armoniosamente concertados con su obispo como las cuerdas con la lira. Es decir, que la unidad
es como un instrumento afinado. Y el protestantismo, como un instrumento al que intencionalmente le han arrancado cuerdas y le han desafinado las otras pocas que tiene. Dice: pero también los particulares o laicos habéis de formar un coro. ¿Sí? Es decir, tenemos a Cristo cantándole al Padre, por así decirlo. El obispo y los laicos siendo como un instrumento afinado, y los laicos en su muchedumbre formando un coro, de manera que todo se presente en unidad al Padre, como una hermosa canción que a Dios el Padre le dé gusto oír. Eso es lo que Dios hace con la Iglesia Católica. Miren, es como cuando uno está en el dial de una radio y uno escucha una canción en la radio que le puede llegar a gustar mucho y suena bella, está bien ecualizada, el que canta canta muy bien, los instrumentos están sonando muy bien, pero de repente se te ocurre, a ver, che, ¿qué hay acá en el canal de al lado? Y avanzás un poco con toda la sintonía de la radio y resulta que te topas con una radio en donde los instrumentos se escuchan mal, desafinados, los cantantes entran a destiempo, cantan desafinados, por momentos gritan, por momentos susurran que no se les escucha nada, sus voces se contradicen, unos están cantando la letra de una canción y otros cantan la letra de otra canción. Las guitarras tocan dos canciones completamente diferentes y la batería va a un ritmo completamente diferente. Un teclado está tocando una obra clásica y la otra una canción de heavy metal. Y de repente tratás de escuchar eso y realmente lastima el oído. Imagínate por un momento ese escenario. Imagínate por un momento 4 bandas de música de estilos diferentes, que encima tengan malos músicos, con malos cantantes, que cantan canciones diferentes que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Parece una pelea de gatos. No de 2 gatos, de 500 gatos, peleándose todos juntos. Eso es el protestantismo a los ojos y a los oídos de Dios. Ese es el ruido desagradable que produce una iglesia dividida. Más la unidad entre la canción de Cristo, que es el cantor principal, el instrumento de los ancianos o obispos y el sonido coral de los laicos. Esa es la tónica armónica que agrada a Dios. De ahí la importancia suprema de la unidad en la Iglesia Católica. De ahí la gravedad extrema del pecado de separarse de la Iglesia Católica. De ahí la necesidad urgente de reunirse de nuevo a la Iglesia Católica. Pero vamos a hacer un par de observaciones más respecto a este pasaje. Dice, pero también los particulares o laicos, con lo cual claramente San Ignacio está distinguiendo la jerarquía que hay entre los consagrados y los laicos, que para los protestantes los laicos el hecho de distinguir entre clero y laicos es una aberración. Eso no está en la Biblia. Somos todos sacerdotes. No, una cosa es el sacerdocio universal y otra cosa es el sacerdocio que se dedica a el ejercicio de los sacramentos. ¿Sí? El sacerdote de oficio. Recordemos en el video anterior, les dejo aquí la etiqueta y aquí la miniatura. Recordemos en el video anterior que hablamos acerca de lo que escribió San Clemente Romano. Él dijo que había personas en la iglesia que eran los sin honra, que se habían levantado contra los con honra, refiriéndose a laicos que se habían levantado contra los sacerdotes, contra los presbíteros de la iglesia para destituirlos. Y aquí San Ignacio ya no les llama los sin honra,
¿sí? Porque puede sonar despectivo, pero no era un término despectivo, sino que realmente la iglesia consideraba honrados, personas que habían recibido una honra especial de parte de Dios a los consagrados. Aquí San Ignacio distingue los del pueblo, los laicos, los particulares, haciendo distinción entre lo que son obispos, colegio de ancianos, incluso los diáconos, y lo que es los particulares o laicos, es decir, los que no tienen la consagración al sacerdocio. Y si vosotros también los particulares o laicos, haciendo una distinción muy clara entre lo que es el clero y los laicos. Y podemos ver que también en Israel existía esta distinción, porque como dijimos, Israel también comenzó siendo una nación sin mucha organización, pero a medida que fue creciendo, progresivamente se fue organizando piramidalmente, no por influencia de nadie, sino por una cuestión de necesidad. Dice Éxodo 18, Éxodo capítulo 28, versos 24 al 26. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le indicó. Escogió pues hombres probados entre todo Israel y los colocó al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y los asuntos más graves se los presentaban a Moisés, y en los demás juzgaban ellos. Y fíjense cómo se les llama, ¿no? Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que indicó. Escogió pues hombres probados de todo Israel y los colocó al frente del pueblo. Y distingue entre el pueblo y los jefes de pueblo. Y los jefes de pueblo a su vez estaban divididos en una jerárquica piramidal. Jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Historia eclesiástica. ¿Qué dicen los padres de la iglesia? Historia eclesiástica en el libro quinto, capítulo 28, verso 12. Hablando más o menos alrededor del año 200. Mas, como quiera que no prestaba gran atención a las visiones, atrapado por aquel primer puesto entre ellos y por la torpe ganancia que a tantos pierde, finalmente fue azotado por ángeles santos durante toda la noche, de lo que quedó bien maltrecho, pero que se levantó con la aurora, se vistió de saco, se espolvoreó de ceniza y con mucha diligencia y lágrimas corrió hacia el obispo Ceferino y se arrojaba a los pies, no sólo del clero, resalto la palabra clero, sino también de los laicos. Con sus lágrimas conmovió a la iglesia compasiva de Cristo misericordioso, y después de pedirlo él con reiteradas súplicas y de haber mostrado las contusiones que los golpes le hicieran, a duras penas se le admitió a la comunión. Es decir, está hablando de un hereje, que fue castigado por Dios y que arrepentido se volvió al obispo Ceferino y mostró su arrepentimiento no solo delante del clero, entiéndase, diáconos, presbíteros y obispos, en este caso el obispo en singular Ceferino, sino que conmovió a toda la iglesia, y la iglesia, mostrando la compasión de Cristo, le recibió a la comunión. Ese es entonces un pasaje más, además del de San Ignacio de Antioquía, donde se hace la distinción entre pueblo y clero, laicos y sacerdotes. También en Historia Eclesiástica, en el libro sexto, capítulo 43, verso 6, dice: hallándose presentes bastantes obispos y gran número de presbíteros y laicos, y se dolían y arrepentían de haber abandonado a la iglesia. Nuevamente una referencia a un grupo de personas que por herejía, por cisma o por apostasía simplemente se apartaron de la iglesia, y en presencia de el clero y los laicos volvieron arrepentidos a la iglesia, mostrando una vez más que la iglesia creía desde los primeros siglos en la distinción entre clero y laicos. Nuevamente el énfasis sobre la unidad, dice San Ignacio de Antioquía, comentando también acá el capítulo 4.
cosa provechosa es que os mantengáis en unidad irreprochable, a fin de que os halléis partícipes de Dios. Y el que no se encuentra en la unidad irreprochable, ¿será partícipe de Dios? O como en tantas ocasiones San Ignacio dice, el que está fuera del altar de Dios será condenado. El que se priva del altar y del pan de vida y será condenado. Como tantas veces enseña San Ignacio, ¿no? Que el cismático y el que siga al cismático será condenado, como ya lo hemos mencionado en el video anterior. Aquí dice, una vez más, el que está fuera de la unidad irreprochable no podrá ser partícipe de Dios. Y lo dice del modo positivo. El que se mantiene en esa unidad irreprochable cumple algunos de los requisitos, porque obviamente hacen falta muchas otras cosas, para poder ser partícipe de Dios. Recordemos que San Ignacio acaba de decir también que Dios los reconoce por el cántico de la unidad y por el cántico de las buenas obras como entonados por el mismo Cristo. Les vuelvo a leer el pasaje completo. Dice: tomando en vuestra la unidad de la nota tónica de Dios, cantéis a una voz al Padre por medio de Jesucristo, y así os escuche y reconozca por vuestras buenas obras, como cánticos entonados por sus propios hijos, por su propio Hijo, no solamente reconocidos por la fe, sino por la unidad y por las buenas obras. Y en ese sentido, el que está fuera de la unidad de Cristo no podrá ser partícipe de Cristo, no podrá ser partícipe de Dios. Así lo declara el discípulo del apóstol San Juan, San Pedro y San Pablo. Dice San Ignacio en su carta a los Magnesios, capítulo 13, verso 2: someteos a vuestro obispo y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido, según la carne, a su Padre, y a los apóstoles a Cristo, y al Padre y al Espíritu, a fin de que haya unidad, tanto corporal como espiritual. Les voy a dejar, si me alcanzan las etiquetas del video, aquí la etiqueta para que puedan acceder a la lista de reproducción de videos donde he hablado acerca de la unidad visible de la iglesia como requisito para ser la iglesia de Cristo. Y aquí les dejo la captura de la miniatura de uno de esos videos para que ustedes vayan y se vean esos 2 o 3 videos que he hablado sobre el tema de la unidad de la iglesia, porque aquí San Ignacio de Antioquía está confesando que la iglesia debe ser una iglesia invisiblemente unida y visiblemente unida. Repito, la iglesia de Cristo es una iglesia que es tanto corporal como espiritualmente unida, mientras que el dogma de los protestantes es que la iglesia de Cristo es una iglesia unida espiritualmente, es una iglesia espiritual, pero visiblemente, corporalmente está dividida. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia a la que pertenecía San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía pertenecía a una iglesia que consistía de obispos diseminados por todo el orbe, que estaban en comunión unos con otros, y pertenecían a una unidad corporal y espiritual. Y esa iglesia se llamaba católica. Noten cómo dice San Ignacio esto. Dice: estad sometidos al obispo y también los unos a los otros, al modo que Jesucristo está sometido, según la carne, a su Padre. Y los apóstoles, entre comillas, también sometidos a Cristo, y al Padre y al Espíritu Santo, a fin de que haya unidad, tanto corporal como espiritual. Para San Ignacio es absurdo el pensamiento protestante de aceptar una iglesia que espiritualmente dice ser unida cuando visiblemente está desunida. Eso se llama hipocresía. Proclamar una cosa
pero ser otra, visiblemente ser otra. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene unidad corporal y unidad espiritual. Dice también San Ignacio de Antioquía en su carta a los Filadelfios, capítulo 3, verso 1. Apartaos de las malas hierbas que no cultiva Jesucristo, pues no son los herejes plantación del Padre. Y no lo digo porque hallara yo entre vosotros escisión o cisma. Lo que hallé fue limpieza. Y es así que cuantos son de Dios y de Jesucristo, estos son los que están al lado del obispo. Ahora que cuantos arrepentidos volvieran a la unidad de la iglesia, estos también serán de Dios, a fin de que vivan conforme a Jesucristo. Es decir, los que están separados de la unidad de la iglesia católica no son plantación del Padre. Aunque se proclamen cristianos, aunque digan que tienen el Espíritu Santo, aunque digan un montón de cosas, solo tienen una parte de lo que han aprendido de la iglesia católica. Y en buena hora que tienen al menos eso, pero lo que no tienen es al Padre morando en ellos, aunque digan lo contrario. Los apóstoles y los discípulos apostólicos dicen lo contrario que dicen los protestantes. Los que se han separado de la unidad de la iglesia no viven conforme a Jesucristo. Los que se han separado de la unidad de la iglesia no son la plantación del Padre. No son los que está cultivando Jesucristo. Declaración explícita de que los herejes no son la iglesia de Cristo. Y qué tristeza por ellos. Yo pertenecía a esas plantaciones que no proceden del Padre. Plantaciones que Cristo no está cultivando. Pero la misericordia de mi Dios, gracias a Jesucristo, me permitió abrir los ojos y por el estudio de los padres de la iglesia, quienes me ayudaron a entender la doctrina de la Biblia, llegué a la conclusión inequívoca a la que han llegado miles de pastores protestantes, que nos es necesario acercarnos a la iglesia católica, confesar nuestras herejías y suplicar por la gracia y la misericordia del Padre, y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he sido cultivo que no procedía de ti. He sido la cizaña que dañaba y lastimaba el trigo. He sido de la división, he sido del cisma y no de la unidad de la iglesia católica. Y tuve que volver suplicando misericordia, como ya hemos leído en varios pasajes en este mismo video. Ahora, y es la invitación que extiendo para ti, cuantos arrepentidos volvieren a la unidad de la iglesia, también esos serán de Dios. Eso significa que antes no eran de Dios. Antes no eran ni plantación del Padre, ni cultivados por Cristo, ni eran de Dios. Ahora, si vuelven a la iglesia católica, no seguirán siendo de Dios, sino que comenzarán a ser de Dios. Antes no eran de Dios. Ahora comenzarán a ser de Dios, si arrepentidos vuelven a la unidad de la iglesia. Dice San Cipriano, obispo de Cartago, en su carta La unidad de la iglesia: la Divina Escritura dice lo siguiente: en cuanto a la túnica, sin embargo, refiriéndose a la túnica de Cristo, ya que era inconsútil, es decir, sin costuras, desde la parte superior y tejida toda de una pieza, se dijeron los soldados entre sí: no la rompamos, sino echemos a suertes. Echemos a suertes. A ver a quién le toca. Él, Cristo, traía la unidad que proviene de la parte superior, es decir, del cielo, del Padre. Unidad que no puede ser destruida en absoluto por quien la recibe en posesión, ya que la obtuvo toda de una vez, como algo sólido e indisolublemente estable. No puede poseer, por tanto, la vestidura de Cristo, quien rompe y divide la iglesia de Cristo. San Cipriano,
mártir de la iglesia y obispo de la iglesia, está enseñando que el que divide la iglesia, el que está en un cisma, no está vestido de Cristo. No posee la vestidura de Cristo. La vestidura de Cristo es una vestidura que desde arriba hacia abajo es una sola costura y está hecha de una sola pieza, como la iglesia está hecha de una sola pieza. Y quien pretende fragmentar esa sola pieza, desde adentro de la iglesia o desde afuera, en realidad no está haciendo la obra de Dios. El que quiera fragmentar la iglesia católica no está haciendo la obra de Dios y no se está vistiendo de la túnica de Cristo. Termino el video con esta exhortación a todos los protestantes y a todos los católicos. Por favor, si estás fuera de la iglesia católica, te urge, por el bien eterno de tu alma, vení arrepentido a la iglesia católica. Confesá tus faltas y encontrarás la misericordia del Señor Jesucristo de haber estado practicando la herejía, de haber estado practicando el cisma, de haber estado rompiendo el cuerpo de Cristo, de haber estado rompiendo la túnica de Cristo. Y si eres católico y estás dudando de la iglesia católica, por favor te lo digo, estudia mejor. Es cierto que en la iglesia católica hay piedras de tropiezo y algunas tienen la sotana de diversos colores, es cierto, pero que no te invada el pensamiento de Elías. Señor, han matado a todos los fieles, ya no queda nadie en la iglesia. No, no es así. El Señor se ha reservado fieles dentro de la iglesia. Búscalos. No te vayas fuera de la iglesia, porque cometerás el pecado de apostasía, pecado que lleva a la muerte. Queridos hermanos, espero hayan podido disfrutar de este capítulo 3 y 4 de la carta de San Ignacio. Que Dios les bendiga. Viva Cristo Rey, Rey de la Iglesia Católica. Amén.